de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? labrador. Bienvenidos a la televisión pública, como siempre, desde aquí estamos. Y les cuento que vamos a seguir, ustedes ya nos conocen, con el día a día en la escuela, socializando experiencias y también hablando sobre los temas de actualidad en educación. Les cuento que hoy fuimos al encuentro de la doctora Eva Giberti, tenemos testimonios de docentes, algún pequeño video y también algunas curiosidades. Aquí estarán con nosotros Marta Fernández Bocardo, que es doctora en psicología y docente en la Universidad de Rosario. Está también Mara Les Begueris, que es licenciada en psicomotricidad, también docente universitaria, y Nadia Fink, que es escritora, autora de algunos libros de la colección Antiprincesas. Nuestro tema: educar desde una perspectiva de género. Así lo presentamos. Históricamente, la mujer ha quedado relegada en sus posibilidades de desarrollo personal y participación social. Ingreso tardío a la universidad, a ocupar cargos públicos y a votar son solo ejemplos. Sin duda, se las preparó para desempeñarse en el ámbito doméstico, calladitas y sin chistar. Las publicidades, los juguetes, la ropa, las telenovelas suelen acentuar los estereotipos masculino y femenino. Y en la escuela, ¿ponemos estos temas en interrogación? Bueno, ahora sí les presento Marta Fernández Bocardo, Mara Les Begueris, bienvenidas a ambas, autoras de libros que ya les vamos a dar a conocer. Quería proponerles, porque a veces se confunden los términos, ¿qué te parece, Marta, si diferenciamos qué es género y qué es sexo? Bueno, hola a todos. Justamente el concepto de género se constituye a partir de poder diferenciarse del sexo biológico. ¿Qué queremos decir con género? Es todo aquello que la cultura y la sociedad califica en una primera instancia como femenino y masculino, ¿no? Claro, que fue construyendo. Claro, se fue construyendo a lo largo de la historia y a lo largo de la historia individual de cada sujeto, claro, ¿no? Aquello que se determina, yo siempre digo, aún antes de nacer, por cómo se espera un bebé. Cómo es el ajuar. Claro, antes no se sabía, pero ahora se sabe si es nena o nene, entonces ya se lo espera de una determinada manera, con un determinado deseo, que según muchos autores y autoras, no es lo mismo para una mamá si un bebé nace varón y si un bebé nace mujer. Y ese ser mujer, ese deseo que se deposita sobre el hijo, está cargado con todas esas condiciones que la cultura dice de lo que debe ser femenino y lo que debe ser masculino. Claro. Y que después nos va determinando a lo largo de la vida. Claro. Y que algunos empiezan a cuestionar. Cuando hablamos de género en este momento, ¿qué temas abarcamos? Bueno, muchos, pero fundamentalmente me parece que la perspectiva de género lo que pone en cuestión son pensar a los niños, a las mujeres como sujetos de derechos, ¿no? Y pensar la temática de género es pensar en términos de relaciones de poder y de subordinación. Es decir, que a lo largo de la historia estas representaciones, como decía acá Marta, también fueron marcando desigualdades sociales. Claro. Entonces, una de las cuestiones que fuertemente va a venir a plantear el género es esto, ¿no? Poder revisar y poner en cuestión algunos de estos supuestos que están muy naturalizados en nuestra cultura y que sin duda generan desigualdades sociales entre los géneros, ¿no? Claro, y prejuicios y mucho estereotipos más. Y mucho más. Pero bueno, esos estereotipos y esas miradas prejuiciosas generan justamente siempre desigualdades sociales. Claro. En general a las niñas se las concibe siempre menos comparada con el universo masculino, ¿no? Entonces la pasivización de las niñas, ¿no? Bueno, todo lo que viene al respecto a decir en relación a eso.
Nosotros, les contaba antes, fuimos al encuentro de la doctora Eva Giberti, que acaba de publicar un libro, y esto es lo que nos dijo sobre el tema de hoy. Desde los tiempos coloniales y anteriormente también, la mujer fue educada en la obediencia y en el sometimiento, como si fuera natural. Y además se pensaba que como la mujer era un ser inferior, tenía que obedecer al varón para que la vida fuera buena y normal. Porque la mujer era pensada como sin raciocinio, sin lógica, era un ser que no tenía ni conceptos morales, ni capacidad lógica, ni capacidad de raciocinio. Y así fue sometida y educada en la subordinación, en la obediencia y en la sumisión. Lo grave fue que muchas mujeres se lo creyeron. Empezaron por pensar que eran menos inteligentes que los varones. Eso sucedió durante siglos. Particularmente en la Argentina, esto se mantuvo durante mucho tiempo hasta que los movimientos de mujeres y particularmente algunos grupos de mujeres, por ejemplo, Alicia Moro de Justo, por dar un nombre, desde el socialismo, fue una de las tantas que empezó a abrir el camino para hacer lo que posteriormente y hasta hoy en día se transforma en una especie de revolución, que no es una revolución real, sino que es una apertura de las mujeres hacia la reflexión y hacia el poder darse cuenta que no solo no somos menos inteligentes que los hombres, no solo que tenemos los mismos derechos y derechos humanos igual que los hombres, sino que tenemos derechos humanos particulares y específicos que tienen derechos especiales las mujeres, que no son los derechos de los hombres, sino que van un paso más allá debido, por ejemplo, a los derechos que tienen que ver con la aparición de hijos y que son los derechos humanos de las mujeres. Pero además de eso nos hemos dado vuelta contra la obediencia y contra la sumisión. Esto es un cambio que en la Argentina se ve adherido a los movimientos de cambio del mundo entero. Por ejemplo, el cambio se nota en el ni una menos, cuando hemos gritado ni una menos en la calle y cuando hemos gritado el 8M, el 8 de marzo, porque esto no se puede hacer sin gritar, es decir, sin perder los buenos modales de señorita que pretendían que las señoritas se sentaran siempre con las piernas cruzadas. Las señoritas no podíamos andar en pantalones saltando, gritando, despeinadas, cosa que hemos cambiado porque podemos ir saltando, gritando y despeinadas sin estar locas, sino mostrando que realmente queremos mostrar, exhibir nuestros deseos, nuestras fuerzas, nuestras ganas. Son movimientos que llevan a que los derechos sean mirados como revolucionarios sin que realmente estemos pretendiendo la revolución. Lo que pretendemos es cambiar al mundo, que es absolutamente distinto. Es dar vuelta a las grandes leyes capitalistas o las grandes leyes de morales arcaicas para cambiar al mundo, es decir, darle una visión en la cual las mujeres seamos no solamente testigos de un mundo que tiene en cuenta los derechos de todo el mundo, sino que además sea capaz de evitar los malos tratos y las violencias contra las mujeres. Esto es lo que hoy día hemos logrado en contra de la sumisión, superándola y ordenando el mundo de otro modo. Bueno, cuánto para comentar. El ni una menos que mencionaba la doctora Eva Giberti fue abarcando cada vez más temas, ¿no? Sí, por supuesto. Quería aclarar que el género es una categoría que nos ayuda a pensar estas problemáticas y por lo tanto es importante aplicarla a la educación. Y como dice Eva, es un concepto que tiene en cuenta que es jerárquico, es decir, está imbuido de poder y este poder
fue siempre ejercido históricamente por los varones, que es lo que llamamos patriarcado, ¿no? Un sistema basado en el poder de los padres y donde la mujer históricamente era considerada un menor, que tenía que ser tutelada. Por lo tanto, estos movimientos que empezaron hace muchísimos años y hubo diferentes olas de la lucha por los derechos de la mujer, irrumpe en los últimos tiempos con mucha más intensidad y más fuerza. Y las jóvenes, las mujeres jóvenes, muy jóvenes, son las que se están apropiando de esta lucha. Claro. ¿No? Vos decías la mujer tenía que ser tutelada. Uno de los primeros trabajos que fue tolerado por los hombres para que las mujeres ejerzan es el de la docencia, por aquello de la escuela segundo hogar, la maestra es la segunda madre, ¿no? Sí. Bueno, mencionabas antes, Mara, los estereotipos, y esto también se trasladó a los juegos de los chicos. Sí. Claro, por un lado está todo lo que tiene que ver con los juguetes y los juegos, ¿no? Que son como un dispositivo que de alguna manera predisponen a ciertas habilidades, prácticas, a ciertas maneras de investir el espacio, el tiempo. No es lo mismo una pelota que una muñeca, ¿no? Una pelota predispone a utilizar el espacio de acción, a poder tensarse, a poder jugar la confrontación con el otro. En cambio, una muñeca... A poner el cuerpo. Exactamente, una muñeca, ¿sí? Uno puede jugar estando quietita, ocupando poco espacio, ¿sí? Eso no quiere decir que las mujeres no tengamos nuestra agresividad y no la jugamos de manera diferenciada, pero es cierto que los espacios, digamos, se juegan, ¿sí? De manera diferenciada en relación al género. Esto, por suerte, está teniendo movimientos, ¿sí? Y ya hoy por hoy nos sorprende que una niña pueda jugar a la pelota o que un niño pueda jugar con una muñeca, pero todavía está en el imaginario ciertos temores de feminización de los cuerpos de los varones, ¿sí? Ciertas temores a que si un niño juega a la muñeca demasiado tiempo, ¿sí? Puede generar alguna cuestión vinculada a su sexualidad. Claro. O que una niña, ¿sí? Juegue mucho a la pelota, pueda masculinizarse, ¿no? Es decir, que esta idea de los juegos también subtiende esta idea sobre la sexualidad, ¿no? Sobre los temores a la feminización o masculinización. Bueno, estos estereotipos, estas representaciones, también están presentes en los chicos a la hora de referirse a las profesiones. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my Everyone's stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Bueno, creo que lo interesante es que vos mencionabas antes a la escuela. Lo importante es no bajar línea, no pasa por ahí. Creo que esta situación que vimos es proponer a los chicos una actividad
que permite después reflexionar sobre los estereotipos que hay en relación a las profesiones. Claro, revertir este concepto que es histórico de la división de los espacios entre público y doméstico, ¿no? El varón que está en lo público, que trabaja, que hasta va a la guerra, y la mujer dedicada al cuidado de los hijos y a lo doméstico. Eso está cambiando hace mucho, gracias a esto que nombré antes de la lucha de las mujeres, pero en la escuela todavía no llegó a ese cambio, lamentablemente, porque los modelos que existen en general son masculinos. En la historia, por ejemplo, las mujeres han sido invisibilizadas, ¿no? Hablábamos antes con una panelista de, por ejemplo, Juana Zurduy, que justamente vivo en una calle que le pudimos poner un nombre y la llamamos Juana Zurduy y nadie la conoce, no sabe quién es. Claro. Entonces, mujeres importantes de la historia han sido invisibilizadas, así como profesionales actuales que se siguen indicando en masculino. El doctor, claro, el ingeniero. Claro. Bueno, después vamos a retomar, Mara, también cómo esto se expresa en la ropa, cómo se expresa en los roles que los chicos asumen en los juegos, cómo también esto aparece en la imagen de las publicidades y de los textos escolares y tantos temas más. Enseguida volvemos y se incorpora entonces a charlar con nosotros Nadia Fink. Abriendo surcos este oficio labrador, somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es desazón.